El comentario dejó a todos inquietos. Incluso los empleados nuevos, que al principio se habían reído de las historias, comenzaron a pasar más rápido frente a la puerta cerrada. A veces, los pasos parecían resonar cuando alguien caminaba cerca de esa ala, incluso cuando no debería oírse nada. «Es como si hubiera algo al otro lado», dijo un guardia, estremeciéndose. El personal más antiguo asintió en silencio, como quienes han cargado durante años con relatos similares sin decir palabra. El polvo se acumulaba con mayor rapidez junto a la puerta que en otras zonas, y siempre había un olor a madera húmeda, sin importar cuántas veces se limpiara. «El olor no se va por más que frotemos», comentó una empleada de limpieza. Incluso el viento hacía que el pasillo resultara aún más extraño. Silbaba al pasar, produciendo sonidos inquietantes. Las luces parpadeantes proyectaban sombras alargadas que se aferraban obstinadamente a los rincones, y el silencio solo se rompía por el crujir ocasional de las viejas tablas del suelo. Algunas noches se escuchaban voces lejanas en el corredor. «Una vez creí oír a alguien hablando detrás de la puerta», susurró un guardia. Las palabras se desvanecieron rápido, pero la tensión permaneció en el aire. Incluso las tareas más rutinarias se sentían diferentes cerca de esa puerta sellada. El personal apresuraba el paso, fingiendo que no estaba allí, aunque el misterio pesaba sobre todos. Un cocinero se detuvo una vez en el pasillo y preguntó: «Si está vacío, ¿por qué está cerrado?». Nadie respondió, pero todos compartían la misma inquietante curiosidad. El palacio, elegante y pulido en casi todas sus áreas, parecía más pesado en esa ala olvidada. Con el tiempo, la habitación oculta se convirtió en algo más que un simple espacio cerrado. Pasó a ser una presencia silenciosa que influía en la forma en que el personal caminaba y susurraba. Una joven limpiadora confesó a una amiga: «No quiero estar cerca de esa puerta sola». Los trabajadores más veteranos asintieron. Sabían desde hacía tiempo que algunas historias no pueden ignorarse. Pasos, murmullos y la sensación constante de ser observados hicieron que la habitación cobrara vida en sus mentes. Los rumores se extendían por el palacio como enredaderas, desde las cocinas hasta los puestos de guardia, los establos y las oficinas. Un empleado, intentando mostrarse valiente, dijo en tono de broma: «Seguro que hay algo que nadie debería ver». Aunque lo dijo riendo, la frase se quedó grabada en quienes la escucharon. Cada historia, real o exagerada, añadía peso al misterio, y con cada día que pasaba, el pasillo parecía volverse más oscuro en la imaginación colectiva. La puerta al final del corredor aguardaba en silencio, como guardiana de lo desconocido. El personal hablaba de ella en susurros, con miradas nerviosas y advertencias discretas. Un joven trabajador, tratando de tranquilizarse, murmuró: «¿Quién cerraría esta habitación durante tanto tiempo?». La pregunta no tuvo respuesta, solo la inquietante sensación de que el espacio oculto guardaba una verdad demasiado pesada para salir a la luz. Al final de cada jornada, los empleados se llevaban la historia consigo, como una sombra. Incluso los recién llegados la percibían, una carga que no comprendían del todo. La habitación oculta había dejado de ser solo una puerta cerrada para convertirse en un enigma, una pregunta que los seguía en cada paso por el palacio. «Algunos misterios es mejor dejarlos en paz», dijo una limpiadora. Sin embargo, los susurros continuaron, extendiéndose lentamente y sembrando tensión en cada rincón del ala. La habitación secreta ya no era simplemente un espacio en desuso, se transformó en un símbolo de secretos, recuerdos y lo desconocido. El personal sentía que observaba, que esperaba, que guardaba el pasado del palacio como una historia aún no contada. Y así, la puerta cerrada permaneció intacta, cargada de historia. Muchos de los que pasaban frente a ella se preguntaban qué había detrás y por qué se había ocultado durante tanto tiempo. Sin embargo, parecía que había llegado el momento de descubrirlo. La puerta sellada siempre había permanecido en silencio, pero un día el personal del palacio ya no pudo ignorarla. Se planearon renovaciones en el ala antigua y los trabajadores comenzaron a medir los pasillos con cuidado, anotando cada irregularidad. La puerta llamó la atención de inmediato. Uno de ellos negó con la cabeza y dijo: «Esta puerta no se ha abierto en años». La pintura parecía reciente, pero las bisagras chirriaban como si se resistieran al movimiento. El personal se reunió en silencio alrededor del lugar, cruzando miradas llenas de duda. Un agente de seguridad revisó su portapapeles y comentó: «En los planos no aparece esta habitación». Mientras tanto, la sensación de misterio se volvía más pesada con cada minuto que pasaba. Los trabajadores de mantenimiento golpearon suavemente, escuchando si sonaba hueco, pero solo encontraron silencio tras las paredes. Alguien dio un paso adelante y susurró:
Se siente como si estuviera ocultando algo. El nombre de Camila se mencionaba pocas veces, pero incluso pronunciarlo hacía que el ambiente se tensara. El personal recordaba historias antiguas, pero ahora la puerta sellada parecía reclamar atención. Una joven doncella se acercó un poco más y dijo en voz baja: «Aquí el aire huele distinto, como si estuviera atrapado». Los carpinteros examinaron las bisagras, raspando los bordes y empujando con cuidado. «No se mueve», dijo uno. Otro trabajador se unió y murmuró: «Es más resistente de lo que parece». Se tomó la decisión de utilizar un dispositivo de escaneo para examinar lo que había detrás de la puerta. Era un equipo sencillo, diseñado para observar paredes y suelos sin dañarlos, pero bastó para confirmar que realmente había algo oculto tras la gruesa madera. Mientras comenzaban a escanear, uno de los guardias susurró con nerviosismo: «No me gusta lo que esto nos está mostrando». En la pantalla aparecieron formas huecas, irregulares y extrañas que sugerían espacios ocultos de manera intencional. El personal se miró en silencio, todos sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. El carpintero murmuró: «Parece que alguien construyó esto para que no fuera descubierto». Golpearon distintos puntos, escuchando atentamente en busca de cavidades bajo el suelo. Cada sonido resonaba de forma inquietante. Es como si esta habitación hubiera aparecido de la nada. El propio palacio parecía reaccionar, crujiendo bajo el peso de su historia, como si presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Finalmente, se decidió forzar la puerta. La madera se astilló, el polvo llenó el aire y todos retrocedieron tosiendo y agitando las manos. «¡Cuidado! No sabemos qué hay dentro», exclamó uno de los agentes de seguridad. Las bisagras cedieron lentamente, emitiendo un chirrido que sonó como una advertencia. La puerta se abrió lo suficiente para revelar un interior oscuro y sombrío. El personal se asomó con cautela, avanzando paso a paso. «Es más oscuro de lo que imaginaba», susurró una doncella. Las paredes del interior eran antiguas, con la pintura descascarada y el suelo irregular. Sin embargo, la habitación se sentía distinta a cualquier otra parte del palacio. El aire era sofocante y arrastraba un leve olor a algo quemado hacía mucho tiempo. El carpintero observó alrededor y murmuró: «Querían que esto permaneciera oculto por alguna razón». Pequeños haces de luz desde la entrada revelaron formas cubiertas de polvo, objetos cuidadosamente apilados contra las paredes. El corazón del personal se aceleró al darse cuenta de que la habitación había estado sellada durante décadas. «No puedo creer que nadie haya notado esto antes», dijo un guardia en voz baja. Las sombras parecían cobrar vida, alargándose y deformando las figuras conocidas. Un joven trabajador señaló un rincón y susurró: «Hay algo enterrado allí». Todos se quedaron inmóviles. El silencio era tan denso que incluso el crujido del suelo sonaba ensordecedor. Con pasos cautelosos se acercaron y descubrieron un pequeño cofre, cuyo cierre había sido vencido por el paso del tiempo. «¿Ha estado aquí durante quién sabe cuánto?», exclamó una doncella. Entonces comprendieron que la habitación no estaba vacía en absoluto. Los objetos hablaban por sí solos. Documentos, pertenencias personales y artículos que nadie había visto en décadas. «Camila debió querer que todo esto permaneciera oculto», murmuró alguien. Cada objeto parecía colocado con intención, aunque el tiempo lo hubiera dejado deteriorarse. Quedó claro que la habitación no solo estaba cerrada, sino olvidada deliberadamente. El personal se miró en silencio, consciente de que los secretos allí guardados podían cambiar su visión sobre la historia del palacio. Cuando el polvo comenzó a asentarse, avanzaron con extrema precaución, sin tocar nada, sin pensarlo dos veces. Cada paso revelaba nuevas sorpresas, muebles antiguos, cartas descoloridas y objetos personales que pertenecieron a Camila. «No esperaba ver sus cosas así», dijo un guardia desde un rincón. La de la habitación tenía una quietud extraña, como si contuviera el aliento, esperando ser comprendida. Incluso el objeto más pequeño parecía tener importancia. «Cada pieza cuenta una historia», dijo uno de los trabajadores. Comprendieron que nada había sido dejado al azar. Todo tenía una razón para estar allí, y para no ser visto. El carpintero, apoyado en el marco de la puerta, se secó el sudor y murmuró: «Esto es más que una habitación. Es un secreto conservado». Trabajaron despacio, evitando alterar el orden de los objetos. Incluso la luz que entraba desde el pasillo parecía temblar sobre las paredes. «Siento que no deberíamos estar aquí», susurró una doncella. Todos percibían el peso de la historia oprimiéndolos. Finalmente, un guardia dijo: «Tendremos que informar esto con mucho cuidado». Nadie habló durante varios minutos. La habitación sellada se había revelado, pero el misterio que contenía estaba lejos de resolverse. Cada mirada hacia las sombras les recordaba que el palacio guardaba más historias de las que nadie podía imaginar. La estancia, silenciosa y poderosa en su secreto,
resultó ser mucho más extraña de lo que habían previsto. Al explorarla, esperaban encontrar un espacio vacío, pero lo que apareció ante ellos superó cualquier expectativa. El aire era viejo, húmedo y metálico, como si las propias paredes estuvieran oxidadas. Nunca imaginé que sería así, susurró alguien desde atrás. La luz apagada del pasillo se extendía dentro, revelando formas medio ocultas bajo telas cubiertas de polvo. Avanzaron lentamente, con cuidado sobre las tablas irregulares. Cada movimiento levantaba pequeñas nubes de polvo que el sol iluminaba de forma inquietante. Algunas de estas cosas parecen antiquísimas, murmuró una joven doncella. La habitación era más grande de lo esperado, con techos bajos y rincones estrechos que ocultaban espacios desconocidos. Golpearon suavemente las paredes en busca de huecos. Parece que aún hay más secretos aquí, observó el carpintero. Algunos objetos estaban apilados con un orden casi meticuloso. Una limpiadora señaló un rincón oscuro y susurró: «Miren eso, está enterrado bajo esas tablas». Incluso el aire parecía advertirles que no profundizaran demasiado. «Tenemos que ser muy cuidadosos», murmuró un agente de seguridad. Al avanzar, notaron marcas extrañas en el suelo, arañazos, hendiduras y señales que no coincidían con el desgaste normal. Trabajaron con lentitud, revisando los bordes en busca de compartimentos ocultos. «Es como una trampilla que nunca fue abierta», susurró alguien. La habitación estaba más fría que el resto del palacio, a pesar del clima cálido del exterior. «Es como si este lugar no nos quisiera aquí», dijo una doncella con miedo. Detectaron símbolos grabados tenuemente en las paredes y el suelo. «Creo que alguien intentó ocultar esto», dijo una limpiadora señalando uno de ellos. Con sumo cuidado apartaron objetos, descubriendo cajas llenas de papeles, pertenencias personales y otros elementos cuidadosamente conservados. «Estas cosas no estaban destinadas a ser vistas», susurró un guardia. Bajo un montón de muebles encontraron otro pequeño cofre, oxidado pero intacto. «Alguien se aseguró de que todo esto permaneciera oculto», dijo el carpintero. Las sombras parecían más profundas, distorsionando las formas conocidas. «Ya no sé qué es real», dijo nervioso uno de los empleados más jóvenes. Comprendieron entonces que no se trataba solo de un almacén, sino de un archivo cuidadosamente escondido. Cada objeto había sido colocado para preservarse y, al mismo tiempo, desaparecer de la memoria. «Es como si alguien hubiera querido borrarlo todo», dijo un guardia. La inquietud creció al encontrar cartas descoloridas, ropa gastada y objetos que pertenecieron a Camila. «Esto podría contar una historia que nunca debimos conocer», murmuró un agente de seguridad. Una sección elevada del suelo volvió a llamar su atención. El carpintero forzó con cuidado los bordes y reveló un espacio hueco debajo. «Hay algo ahí abajo», exclamó una doncella. «Esto es más grande de lo que pensamos», dijo otro trabajador. Debajo del suelo había cajas y paquetes ocultos deliberadamente. Comprendieron que la habitación tenía capas, tanto físicas como simbólicas, cada una guardando fragmentos de la vida privada de Camila. Cada hallazgo hacía el aire más pesado, ralentizando sus movimientos. Al limpiar más polvo, descubrieron más símbolos grabados en las tablas y paredes. «¿Estas marcas significan algo?», murmuró alguien. Las sombras se alargaban, intensificando la tensión. «¿No deberíamos estar tocando todo esto?». «Se siente mal», dijo una limpiadora. Finalmente, un agente de seguridad declaró: «Tendremos que documentarlo todo con sumo cuidado. Esto no es solo una habitación, es un registro de secretos». La estancia, silenciosa pero llena de vida oculta, comenzaba a revelar su verdad. Cada rincón, cada sombra y cada objeto insinuaban historias enterradas durante décadas. El personal sintió el peso de lo descubierto, consciente de que aquello era solo el primer vistazo a un misterio mucho más profundo: la verdad oculta sobre Camila. Tras descubrir el espacio bajo el suelo, se reunieron alrededor, con los rostros tensos. Los objetos, paquetes y cofres revelaban una vida cuidadosamente escondida, aunque nadie sabía por qué había sido ocultada durante tanto tiempo. «Esto es más que una habitación secreta», murmuró un guardia. «Hay una intención detrás de todo esto». El aire se volvió aún más pesado, como si el palacio mismo reaccionara. El propio palacio parecía ser consciente del peso del misterio. El personal intercambió miradas silenciosas, comprendiendo que aquel espacio oculto formaba parte de una historia que aún no lograban descifrar. «Cada objeto parece elegido. Nada quedó allí por casualidad», susurró uno de ellos. Comenzaron a analizar la disposición de todo: los paquetes apilados, el orden de los cofres e incluso la orientación de los objetos. El carpintero se inclinó hacia adelante y murmuró: «Alguien tenía un plan muy claro cuando escondió todo esto». Las cartas y los pequeños objetos personales parecían narrar fragmentos de la vida de Camila.
sus pensamientos, sus decisiones, sus intenciones. Alguien señaló un conjunto de cartas y dijo en voz baja: «Esto no son simples papeles antiguos, tienen un significado». El personal comprendió entonces que Camila había controlado cuidadosamente lo que otros podrían ver, preservando su historia mientras la mantenía en privado. Ella quería que esto se descubriera algún día, pero solo de la forma correcta, dijo suavemente un agente de seguridad. Notaron pequeños símbolos grabados en el suelo y en las paredes, probablemente destinados a guiar o advertir a quien encontrara el espacio oculto. «Estas marcas son como instrucciones dejadas para el futuro», susurró uno de ellos. La forma en que los objetos estaban colocados por capas indicaba que el lugar era más que un simple escondite. Era un archivo, un registro personal destinado a perdurar. Debió saber que esta habitación sería encontrada algún día. La preparó con cuidado, comentó un guardia en voz baja. Los objetos situados en las esquinas, los paquetes envueltos con precisión o atados con esmero mostraban una intención clara. «Es como un mapa de sus pensamientos, cada pieza en su lugar», murmuró el carpintero. Comprendieron que aquel espacio podía revelar verdades sobre el palacio, sobre las decisiones de Camila y sobre acontecimientos que nadie había cuestionado abiertamente. «Todo aquí cuenta una historia. Solo tenemos que aprender a leerla», susurró uno de los trabajadores. Incluso los pequeños adornos que antes habrían pasado desapercibidos parecían ahora importantes, como pistas de la vida que Camila había ocultado. Una limpiadora señaló un cofre y murmuró: «Este es distinto». Ella quería que destacara. El espacio bajo las tablas del suelo no era solo un lugar físico, era una prueba de secreto, planificación y previsión. «Solo estamos viendo la superficie», dijo uno de los guardias. «Aquí hay mucho más por comprender. Incluso los símbolos más tenues, los arañazos casi invisibles y los paquetes cuidadosamente atados hablaban de un plan deliberado para proteger una historia. Todo esto fue ocultado por una razón. Y ahora nos está hablando», dijo un guardia en voz baja. El personal entendió que el significado de aquel lugar era complejo, personal, histórico y quizás protector. Es como si ella supiera que alguien vendría, pero solo cuando fuera el momento adecuado, susurró una doncella. Cada objeto reforzaba esa idea, y cada paquete reflejaba una reflexión cuidadosa. Un trabajador señaló una pequeña caja y dijo: «Tal vez quería que aprendiéramos algo con todo esto». En conjunto, los objetos insinuaban decisiones tomadas en secreto, hechos silenciados y un esfuerzo consciente por controlar el relato de su vida. «Esto no es solo ocultar cosas», dijo suavemente el carpintero. «Es ocultar la historia». El personal siguió examinando cada elemento con respeto, tratando de reconstruir significados sin alterar la cuidadosa conservación. Ella confió en alguien, aunque no supiera quién sería, murmuró un guardia. El espacio oculto dejó de ser solo un descubrimiento, se convirtió en comprensión. «Estamos caminando por su pasado y ella misma nos está guiando», supuso una de las doncellas. Cada capa revelaba intención, cada paquete sugería reflexión y cada colocación hablaba de una planificación meticulosa. El espacio oculto bajo el suelo del palacio había revelado finalmente su propósito: preservación cuidadosa, secreto deliberado y un mensaje destinado solo a quienes observaran con atención. «Quería que su historia sobreviviera», susurró una doncella mientras se preparaban para marcharse. «Y apenas hemos empezado a leerla». Pero aún quedaba otro descubrimiento inquietante. El espacio hueco bajo el suelo había sido solo parcialmente explorado, y el personal sabía que aún no había descubierto toda la verdad. Habían levantado tablas, examinado paquetes ocultos y movido objetos con cautela. Pero algo les decía que lo más perturbador estaba por llegar. «Tengo la sensación de que todavía no hemos visto lo peor», susurró uno de ellos con nerviosismo. El leve olor a madera antigua y polvo flotaba en el aire cuando se acercaron al rincón más oscuro del hueco. «Lo que sea que esté aquí abajo, se guardó por una razón», murmuró un guardia. Apartaron una sección de tablas que antes parecía normal y revelaron una estrecha escalera que descendía. El carpintero se inclinó y dijo en voz baja: «Esto no aparece en los planos. Va más profundo de lo que nadie imaginó». El personal dudó, mirándose entre sí, conscientes de que cruzar ese límite podía cambiarlo todo. «No sé si estamos preparados para lo que hay ahí abajo», susurró una doncella. Con pasos cuidadosos descendieron por la escalera crujiente, mientras la luz tenue de arriba se desvanecía. Cada movimiento levantaba polvo. «Es como si el aire aquí fuera más espeso, más pesado», murmuró una limpiadora. Al llegar al fondo, se encontraron con un espacio distinto a cualquier otro que hubieran visto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y los objetos se disponían en patrones que no tenían sentido inmediato. «Esto no es solo un almacén, es algo diferente», dijo una de las doncellas.
Entre los objetos descubrieron varias jaulas pequeñas cubiertas con telas. ¿Qué es esto?, susurró un guardia, nervioso. Cuando retiraron las telas, se quedaron sin palabras. Comprendieron que no se trataba solo de un archivo secreto de pertenencias, sino de una colección oculta y cuidadosamente mantenida. Un miembro joven del personal negó con la cabeza y murmuró: «Nunca pensé que esta habitación contendría algo vivo o conservado». Pequeños frascos guardaban objetos diminutos, plantas e insectos, todos etiquetados con la letra de Camila. Ella no solo escondía cosas, dijo un guardia en voz baja. Las estaba catalogando. En una esquina una caja más grande vibró ligeramente. Se está moviendo, pero no hay nada vivo ahí dentro, ¿verdad?, susurró una limpiadora. La abrieron con cuidado y encontraron un extraño dispositivo de latón y vidrio, parcialmente dañado pero claramente complejo. «No sé qué es esto», dijo uno de los trabajadores. «Parece algún tipo de máquina». Cerca, bocetos dibujados en la pared mostraban el dispositivo y las criaturas, revelando experimentos y observaciones que nadie habría imaginado. El personal sintió una mezcla de asombro y horror. «Nunca pensé que Camila fuera capaz de algo así», murmuró un guardia. Cada jaula, cada frasco y cada paquete sugerían años de estudio secreto, cuidadosamente documentado y completamente oculto. «Se lo ocultó a todos, incluso a los más cercanos», susurró alguien. Incluso los frascos más pequeños contenían cosas extrañas. Insectos preservados, dispuestos en patrones, algunos sujetos con alfileres, otros flotando en líquidos. «Esto es más que un secreto», murmuró un agente de seguridad. «Es algo que supera cualquier explicación». Viejos cuadernos describían experimentos. Las observaciones y anotaciones explicaban por qué Camila había mantenido la habitación oculta durante tanto tiempo. El carpintero comentó en voz baja: «Debía saber que la gente quedaría impactada. Por eso lo escondió tan bien». Mientras continuaban explorando, descubrieron una trampilla apenas visible en la pared del fondo del laboratorio secreto. «Hay algo más allá abajo», susurró un guardia. El personal comprendió entonces que el espacio oculto de Camila albergaba décadas de trabajo, secretos y experimentos que nadie había sospechado jamás. «Todo lo que hemos visto cambia por completo lo que creíamos sobre el palacio», murmuró uno de ellos. Incluso, el extraño dispositivo encontrado parecía formar parte de un experimento complejo, cuyo propósito se había perdido con el tiempo, aunque era evidente que tenía una gran importancia. Quería que su trabajo se conservara, pero que nadie supiera de su existencia, susurró un carpintero. La revelación fue total. Un laboratorio secreto y una colección preservada durante décadas bajo el palacio, repleta de conocimientos, objetos y experimentos que dejaron atónitos a todos los presentes. Finalmente, un guardia dijo en voz baja: «No puedo creer lo que acabamos de descubrir, es increíble». La estancia bajo la cámara oculta de Camila dejó de ser un misterio para convertirse en una revelación. Cada objeto, cada nota y cada espécimen contaban una historia de secreto, curiosidad y una dedicación extraordinaria. Una doncella murmuró mientras se retiraban: «No sé si alguien llegará a creer lo que hemos visto». El personal abandonó la habitación secreta con la mente agitada, consciente de que aquel hallazgo cambiaría para siempre su visión de Camila y del palacio. Aunque debiera mantenerse en secreto, los días posteriores al descubrimiento se sintieron distintos en el palacio. Cada miembro del personal cargaba con el peso de lo que había visto, sabiendo que habían accedido a secretos que nadie más conocía. «No dejo de pensar en lo que encontramos. Me cuesta concentrarme en cualquier otra cosa», murmuró un guardia. Los objetos ocultos se convirtieron en una presencia silenciosa, un recordatorio constante de la vida que Camila había mantenido en privado. «No puedo dejar de preguntarme por qué escondió todo aquello y qué quería que aprendiéramos», dijo otro. Incluso las tareas más simples parecían más pesadas. El personal sabía que había tocado la historia, que la había preservado y que ahora formaba parte de ella. «Todo se siente diferente, como si viviéramos en un lugar lleno de secretos», dijo suavemente una doncella. El palacio parecía vibrar con la memoria de lo descubierto, con paredes y suelos que parecían resonar con historias ocultas durante años. «Ya no puedo mirar ese rincón de la misma manera. Ahora sabemos lo que hay debajo», comentó alguien del grupo. Las conversaciones entre el personal comenzaron a girar en torno al hallazgo, primero con cautela y luego con mayor apertura, compartiendo impresiones y emociones. «No dejo de imaginar qué pensaba Camila cuando escondió todo esto y qué esperaba que hiciéramos», susurró un guardia. Las autoridades del palacio fueron informadas, pero el personal insistió en limitar el acceso, garantizando la conservación de los objetos y respetando el carácter confidencial del descubrimiento. «Es como si estuviéramos protegiendo su historia, como si hubiéramos sido elegidos para ello», murmuró una doncella.
Objetos que antes habrían pasado desapercibidos comenzaron a tratarse con reverencia. Cada frasco, cada carta y cada pieza formaban parte del legado de Camila. El grupo notó que sus relaciones cambiaron sutilmente. La confianza y el respeto crecieron al compartir la responsabilidad de custodiar aquel secreto. Hemos sido parte de algo que nadie más verá jamás. Eso cambia la forma en que trabajamos juntos, dijo un guardia. Incluso la rutina diaria les recordaba el descubrimiento. Abrir puertas, recorrer pasillos, pasar junto al hueco donde tanto había permanecido oculto. Es extraño. La vida normal parece más pequeña ahora, observó uno de ellos. Comenzaron a circular historias en voz baja entre otros empleados, aunque nunca se compartían detalles con personas externas. Nos contamos pequeñas partes, lo suficiente para recordar, pero no para revelarlo todo, susurró una doncella. La habitación secreta se convirtió en una lección de paciencia, respeto y observación cuidadosa, influyendo en la forma en que el personal realizaba su trabajo. Me enseñó a fijarme en los detalles. Cualquier rincón puede esconder un secreto, dijo un agente de seguridad. El palacio mismo parecía distinto, con su historia ahora entrelazada con los secretos de Camila, un pasado que convivía con el presente. Es como si las paredes recordaran, comentó un guardia, como si observaran. El descubrimiento impulsó al personal a trabajar con mayor cuidado y reflexión. Un empleado joven confesó, ahora presto atención a cosas que antes no veía. Se lo debemos a ella. Incluso las reparaciones menores y las tareas cotidianas se vieron influenciadas por la conciencia de la historia oculta bajo sus pies. El hallazgo también despertó preguntas sobre otros posibles secretos del palacio, aunque ninguno parecía haber sido ocultado con tanto cuidado. Con el tiempo, las conversaciones evolucionaron hacia la admiración, el respeto y la certeza de que Camila había confiado en ellos de una manera difícil de imaginar. Fuimos parte de su plan, parte de su historia secreta, dijo uno de ellos al comprenderlo. Pasaron los meses, pero el recuerdo del descubrimiento siguió vivo en cada miembro del personal. Te hace mirar 2 veces cada rincón. ¿Nunca sabes qué puede estar esperando?, susurró un guardia. Incluso cuando el impacto inicial se desvaneció, el palacio conservó la sensación de un secreto protegido, de una historia resguardada y de un legado confiado. Cada vez que pienso en esa habitación, me siento orgulloso y humilde, confesó uno de los empleados. El personal revisaba con frecuencia los registros, inventarios, fotografías y notas para asegurarse de que nada se perdiera. Es nuestra responsabilidad, murmuró un guardia. Ahora nos corresponde conservarlo intacto para el futuro, murmuró alguien. La habitación secreta pasó a ser, al mismo tiempo, un recuerdo y una responsabilidad, influyendo en la forma en que el personal asumía sus tareas dentro del palacio. Un miembro joven del grupo susurró. Hemos visto el pasado, y ahora nos toca llevarlo hacia adelante. Incluso con el paso de los años, las lecciones de secreto, confianza y preservación permanecieron grabadas en ellos como una huella imborrable. Una doncella dijo finalmente en voz baja, aunque Camila nunca confiara en nosotros, respetamos sus secretos. Las consecuencias del descubrimiento no fueron el caos ni el chisme, sino la reverencia, el respeto y un orgullo silencioso por haberse convertido en guardianes de un legado oculto. El carpintero, al pasar junto al hueco bajo el suelo, susurró, nunca olvidaremos esto. Nos cambió a todos. Y así, el palacio continuó con su vida cotidiana. Pero bajo sus suelos y detrás de sus muros, una historia cuidadosamente preservada seguía influyendo en quienes habían sido lo suficientemente valientes y prudentes como para descubrirla. Los susurros que se extendieron. Al principio, el personal intentó encerrar el descubrimiento dentro de sus propios corazones. Servían bandejas, barrían pasillos interminables y pulían manijas de bronce, pero sus pensamientos regresaban siempre a la habitación oculta. El aire del palacio cambió después de aquella noche. Ya no era el mismo lugar, y todos podían sentirlo. Incluso el sonido más leve en los corredores parecía más nítido, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Un guardia, con la mirada cargada de preocupación, murmuró, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien más se entere. Sus palabras reflejaban el temor colectivo. Los secretos no pueden mantenerse encadenados para siempre. Pasaron los días, pero el secreto se filtró como humo bajo las puertas. En las salas de guardia, los hombres afilaban armas y limpiaban botas, pero sus conversaciones ya no giraban en torno a las rutinas habituales. Las paredes oyen, susurró un guardia como si temiera ser traicionado. Cuidado con lo que dices. Su advertencia mezclaba superstición y supervivencia. Los rumores crecieron y se deformaron. Algunos empleados aseguraban que dentro del hueco se escondían máquinas extrañas. Un joven trabajador, ansioso por parecer informado, murmuró,
Dicen que había tesoros, o herramientas que nadie debería tocar. Nunca había estado cerca del lugar, pero su versión avivó aún más la curiosidad. No todos creían esas historias. Una doncella prudente negó con la cabeza y dijo con calma: no crean todo lo que escuchan. La mayoría son solo habladurías. Su intento de tranquilizar a los demás fue inútil. Una vez sembrada, la semilla del misterio creció sin control. El palacio se llenó de miradas nerviosas. Todos querían saber, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. El secreto ya es demasiado grande para ignorarlo, comentó un guardia. El descubrimiento se extendió como una sombra por salas y pasillos. Los guardias, que antes caminaban con firmeza, ahora lo hacían con pasos inquietos. Mientras revisaba una puerta cerrada, uno murmuró: no se puede ocultar algo así para siempre. Cada día se hace más grande. Temía que el secreto mismo estuviera vivo, creciendo fuera de control. Incluso las autoridades superiores comenzaron a notarlo. Pausas demasiado largas, miradas intercambiadas con rapidez, silencios repentinos cuando alguien se acercaba. Una doncella, sacudiendo el polvo de una alfombra antigua, se inclinó hacia su compañera y susurró. Un guardia que solo había oído fragmentos comentó en voz baja: algunos dicen que había mapas hacia tierras ocultas, otros hablan de experimentos prohibidos. Sus palabras transformaron el hallazgo en leyenda. Lejos de la verdad, pero aún más poderosa. Quienes habían prometido guardar silencio a veces hablaban sin querer. Una doncella, pálida de arrepentimiento, murmuró: no quise decir nada. Simplemente se me escapó. Su error se sumó al río creciente de susurros, imposible de contener. El palacio comenzó a temblar bajo el peso de los rumores. Los trabajadores, al pasarse herramientas, hablaban en tonos casi inaudibles. Ya no es solo nuestro secreto, susurró uno mientras trabajaba. Ahora pertenece a todos los que han oído hablar de él. El grupo original se reunió de nuevo en secreto. Sus rostros mostraban tensión. El miedo crecía con cada nuevo rumor. Temían que no solo la verdad, sino también las versiones distorsionadas llegaran más allá de los muros del palacio. No se trata solo de lo que encontramos, murmuró un guardia apoyado en su lanza, sino de lo que la gente cree que encontramos. Sabía que las mentiras podían ser más peligrosas que la realidad. Los rumores se habían expandido tanto que ya nadie distinguía entre hechos y ficción. Uno de ellos, mirando el suelo de piedra, susurró: nunca conocerán la verdad, solo sombras de ella. Y así, el palacio quedó envuelto en el eco del mundo oculto de Camila. Ya no se trataba solo del hueco ni de su contenido, sino de los susurros que crecían día tras día. El secreto era pesado, pero los murmullos lo eran aún más. Lo que comenzó como una habitación oculta se transformó en una presencia inquietante en todo el palacio, no a través de objetos o polvo, sino mediante palabras llevadas de boca en boca, y esos susurros prometían no detenerse nunca. ¿Crees que Camila habría llegado a enterarse de que su secreto fue descubierto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete al canal. Antes de irte, no olvides ver los otros videos de nuestro canal.